Hay algo profundamente inquietante en el silencio que rodea ciertas preguntas. No el silencio del que ignora, sino el silencio del que sabe y calla. Durante siglos, la humanidad ha cantado villancicos bajo árboles iluminados, ha celebrado la llegada de un niño en un pesebre, ha repetido la historia del nacimiento virginal como si fuera un hecho consumado, una verdad incuestionable grabada en mármol celestial. Pero ¿qué ocurre cuando alguien se atreve a preguntar lo que no debe preguntarse? ¿Qué sucede cuando un filósofo judío de Ámsterdam, expulsado de su comunidad, excomulgado por su propia gente, decide examinar con lupa racional aquello que todos repiten sin pensar? Baruch Spinoza no era un hombre que se contentara con respuestas fáciles. No era alguien que aceptara dogmas simplemente porque venían envueltos en autoridad eclesiástica o tradición milenaria. Para él, la verdad no residía en lo que se afirmaba con vehemencia, sino en lo que resistía el escrutinio de la razón. Y cuando aplicó esa razón al relato del nacimiento de Jesús, lo que encontró no fueron verdades divinas, sino contradicciones tan evidentes que resulta casi imposible no preguntarse por qué nadie las menciona desde los púlpitos. El nacimiento de Cristo es el pilar fundacional del cristianismo. Sin esa narrativa, toda la estructura teológica se tambalea. La encarnación del Verbo, el Dios hecho carne, la salvación que llega en forma de bebé vulnerable en Belén, todo depende de que esa historia sea cierta, coherente, verificable. Pero ¿qué pasa cuando los mismos textos sagrados que deberían confirmarla se contradicen entre sí de manera flagrante? ¿Qué significa que Mateo y Lucas, los únicos evangelios que narran el nacimiento, ofrezcan versiones tan diferentes que parecen estar hablando de eventos distintos? No estamos ante variaciones menores de estilo o perspectiva. Estamos ante incompatibilidades fundamentales que ningún teólogo ha podido resolver sin recurrir a malabarismos interpretativos que insultan la inteligencia. Spinoza vio esto. Lo vio con claridad cristalina y se atrevió a decirlo en voz alta en una época donde hacerlo significaba el exilio, la condena, incluso la muerte. Piensen en esto por un momento. Dos evangelios canónicos, aceptados por la Iglesia como palabra inspirada por Dios, cuentan el mismo acontecimiento de maneras que no pueden reconciliarse. Mateo nos dice que María y José vivían en Belén, que los magos de Oriente siguieron una estrella hasta allí, que Herodes ordenó la matanza de los inocentes, que la familia huyó a Egipto y luego se estableció en Nazaret. Lucas, en cambio, nos cuenta que vivían en Nazaret, que fueron a Belén solo por un censo romano, que pastores locales recibieron el anuncio angelical, que presentaron al niño en el templo de Jerusalén sin ningún problema y que regresaron tranquilamente a Nazaret. Son dos narrativas completamente incompatibles. No pueden ser ambas históricas. Una debe ser ficción, o ambas lo son. Pero la Iglesia insiste en que ambas son verdad revelada. ¿Cómo es posible sostener eso sin abandonar completamente la lógica? Y aquí está la primera gran contradicción que Spinoza señaló con implacable precisión: el problema del censo de Quirinio. Lucas afirma que el viaje a Belén ocurrió porque el emperador Augusto ordenó un censo universal, y que este censo tuvo lugar cuando Quirinio era gobernador de Siria. Suena razonable hasta que se verifica históricamente. Quirinio fue gobernador de Siria en el año 6 después de Cristo, no antes. El único censo que se le conoce ocurrió en ese momento, una década después de la supuesta fecha del nacimiento de Jesús. Además, no hay evidencia alguna de un censo romano universal durante el reinado de Augusto que requiriera que las personas viajaran a sus ciudades ancestrales. Los censos romanos se hacían por razones fiscales y censaban a las personas donde vivían, no donde habían nacido sus antepasados 1000 años atrás.
La idea de que un carpintero de Nazaret tuviera que viajar 150 kilómetros con su esposa embarazada para registrarse en la ciudad de David es históricamente absurda. Pero Lucas necesitaba que Jesús naciera en Belén para cumplir la profecía mesiánica de Miqueas. Así que inventó un mecanismo narrativo, el censo, que no resiste el menor examen histórico. Mateo, por su parte, ni siquiera menciona un censo. Para él, María y José ya vivían en Belén. No hay viaje urgente, no hay posada llena, no hay pesebre por necesidad. Simplemente están en casa cuando llegan los magos. Y aquí surge otra contradicción devastadora. Los magos y los pastores nunca se encuentran porque pertenecen a relatos mutuamente excluyentes. En Mateo son magos de Oriente, probablemente astrólogos persas o caldeos, quienes siguen una estrella hasta la casa donde está el niño. En Lucas son pastores locales, quienes reciben el anuncio de ángeles y van al pesebre. Mateo no sabe nada de pastores. Lucas no sabe nada de magos ni de estrellas. Son dos tradiciones diferentes, desarrolladas en comunidades diferentes para audiencias diferentes. Cuando la Iglesia las fusionó siglos después para crear el Belén navideño que todos conocemos, magos y pastores juntos adorando al niño, cometió un fraude histórico. Creó una narrativa sintética que no existe en ningún evangelio. Pero hay más, mucho más. La matanza de los inocentes que narra Mateo, ese acto horroroso en que Herodes supuestamente ordena asesinar a todos los niños menores de 2 años en Belén, no aparece en ninguna otra fuente histórica. Flavio Josefo, el historiador judío que documentó meticulosamente todos los crímenes de Herodes, no menciona este episodio. Y Herodes cometió atrocidades innumerables. Asesinó a su esposa, a 3 de sus hijos, a su suegra, a innumerables adversarios políticos. Josefo registró todo eso, pero no dice absolutamente nada sobre una masacre de bebés en Belén. ¿Por qué? Porque probablemente nunca ocurrió. Mateo necesitaba un paralelo con Moisés, necesitaba una huida a Egipto para cumplir la profecía de Oseas que dice, «De Egipto llamé a mi hijo». Así que construyó una narrativa que reflejara el éxodo. El problema es que Lucas contradice completamente esto. En Lucas, después del nacimiento, la familia va al templo de Jerusalén, a pocos kilómetros de Belén, presentan al niño, cumplen con los rituales de purificación, y luego vuelven tranquilamente a Nazaret. No hay huida, no hay matanza, no hay Egipto. Son dos historias irreconciliables. Si ustedes están viendo esto desde algún lugar del mundo, desde Buenos Aires o Madrid, desde Bogotá o Ciudad de México, desde Lima o Caracas, les invito en este momento a que escriban en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañan y qué hora marca el reloj en su rincón del planeta mientras escuchan estas palabras. Porque la verdad no conoce fronteras ni zonas horarias. La verdad no se detiene ante lenguas diferentes ni tradiciones culturales. Y si algo de lo que aquí se dice resuena en ustedes, si sienten que estas preguntas merecen ser escuchadas por alguien más, compartan este video con un amigo cercano, con alguien en quien confíen, con un ser querido que también se atreva a pensar. Que las bendiciones lleguen a sus hogares, a sus familias, no por la repetición ciega de dogmas, sino por el coraje de buscar la verdad donde sea que ésta nos lleve. Spinoza entendió algo fundamental que la mayoría de creyentes ignora. Los evangelios no son reportajes periodísticos. Son textos teológicos escritos décadas después de los eventos que supuestamente narran, por autores que nunca conocieron a Jesús, en idiomas que él no hablaba, para comunidades con agendas específicas. Mateo escribió para judíos que necesitaban ver a Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento.
Por eso, su evangelio está lleno de referencias a profecías, a menudo forzadas o malinterpretadas, que supuestamente se cumplen en la vida de Jesús. Lucas escribió para gentiles, para un público grecorromano que no conocía las escrituras hebreas. Por eso su narrativa tiene un tono más universal, más accesible, menos dependiente del cumplimiento profético. Cada autor modeló su relato según las necesidades de su audiencia, y en ese proceso, la historia se fracturó en versiones incompatibles. La tercera gran contradicción que Spinoza identificó tiene que ver con la genealogía de Jesús. Tanto Mateo como Lucas presentan genealogías que trazan el linaje de Jesús hasta David, pasando por José. Pero estas genealogías son completamente diferentes. Mateo cuenta 41 generaciones desde Abraham hasta Jesús. Lucas cuenta 77. Los nombres no coinciden excepto en algunos puntos. Incluso el padre de José tiene nombres diferentes en cada evangelio. Jacob en Mateo, Elí en Lucas. Estas no son diferencias triviales, son contradicciones fundamentales que destruyen cualquier pretensión de historicidad. Pero aún más absurdo es que ambas genealogías trazan el linaje a través de José, quien supuestamente no era el padre biológico de Jesús. Si Jesús nació de una virgen por obra del Espíritu Santo, entonces la genealogía de José es completamente irrelevante para establecer su descendencia davídica. Es como tratar de probar que alguien es heredero de un trono mostrando el árbol genealógico de alguien que no es su padre. No tiene sentido lógico alguno. Aquí vemos algo crucial en el método de Spinoza. Él no atacaba la religión por odio o desprecio. Atacaba la irracionalidad, la inconsistencia, la imposición de creencias que violaban los principios básicos del pensamiento coherente. Para él, Dios y la naturaleza eran una misma cosa. Deus sive natura, Dios o la naturaleza, una sustancia única e infinita que se expresaba en todo lo que existe. Los milagros, las intervenciones sobrenaturales, las vírgenes que dan a luz sin intervención masculina, todo eso violaba las leyes naturales que Spinoza consideraba expresiones de la esencia divina. Creer en milagros era, para él, creer que Dios se contradecía a sí mismo, que las leyes que él había establecido podían ser suspendidas arbitrariamente, y eso era blasfemia mayor que cualquier herejía. La verdadera blasfemia no era cuestionar los dogmas, era afirmar que el orden racional del universo podía romperse por capricho divino. La cuarta contradicción es quizás la más devastadora para la teología cristiana, el problema de la concepción virginal misma. Mateo y Lucas afirman que María concibió sin conocer varón por obra del Espíritu Santo, pero esta afirmación se basa en una traducción errónea. Mateo cita la profecía de Isaías que dice: «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo». El problema es que la palabra hebrea original, alma, no significa virgen, significa mujer joven. La palabra hebrea específica para virgen es betulá, y no es la que usa Isaías. Cuando los traductores de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, tradujeron alma como partenos, virgen, crearon una confusión que Mateo luego explotó para construir su narrativa del nacimiento virginal. Pero es peor aún. Marcos, el evangelio más antiguo, no menciona ningún nacimiento virginal. Tampoco Juan. Pablo, en sus cartas, que son anteriores a los evangelios, dice que Jesús nació de mujer, bajo la ley, pero nunca menciona virginidad. Si el nacimiento virginal era un hecho tan central, ¿por qué la mayoría de fuentes más tempranas no dicen nada al respecto? La respuesta que Spinoza ofreció es incómoda, pero lógica. La doctrina del nacimiento virginal fue un desarrollo teológico posterior, no un hecho histórico.
Surgió para divinizar a Jesús, para separarlo de la humanidad común, para hacerlo comparable a los héroes divinos de la mitología grecorromana, que también nacían de uniones entre dioses y mortales. No es coincidencia que historias de nacimientos virginales aparezcan en las tradiciones de muchas figuras heroicas o divinas: Mitra, Dionisio, Horus, incluso figuras históricas como Alejandro Magno o el emperador Augusto. Era un tropo literario común en el mundo antiguo para señalar que alguien era especial, elegido, superior. Los primeros cristianos, compitiendo en un mercado religioso lleno de cultos mistéricos y religiones sincréticas, necesitaban que su Mesías fuera tan impresionante como cualquier dios pagano. Así que le atribuyeron un nacimiento virginal. Es brillante como estrategia teológica, es desastroso como afirmación histórica, y esto nos lleva a la quinta contradicción, quizás la más filosófica de todas. La tensión entre la humanidad y la divinidad de Jesús, que el relato del nacimiento expone sin resolver. Si Jesús nació de una virgen por obra divina, entonces no es completamente humano. Su naturaleza es fundamentalmente diferente de la nuestra. Pero si no es completamente humano, entonces su sufrimiento en la cruz pierde significado salvífico. ¿Cómo puede un ser semidivino experimentar verdadera tentación, verdadero dolor, verdadera muerte? La teología cristiana posterior pasó siglos tratando de resolver este problema en concilios ecuménicos que produjeron fórmulas verbales cada vez más incomprensibles. Jesús es completamente Dios y completamente hombre, dos naturalezas en una persona, sin confusión ni separación. Pero estas fórmulas no resuelven nada, simplemente etiquetan el misterio sin explicarlo. Spinoza vio en esto una capitulación intelectual. En lugar de admitir que las narrativas eran contradictorias e irreconciliables, los teólogos construyeron doctrinas paradójicas que violaban el principio de no contradicción. ¿Por qué la humanidad necesita tanto creer en lo imposible? ¿Por qué preferimos aceptar contradicciones evidentes antes que enfrentar la posibilidad de que nuestras tradiciones más sagradas sean construcciones humanas? Spinoza enfrentó esta pregunta con una honestidad brutal. Para él, la religión organizada se sostenía no en la búsqueda de verdad, sino en el cultivo del miedo y la esperanza. Las masas, decía, no razonan, sienten. Y la Iglesia había aprendido a manipular esos sentimientos con maestría diabólica. Promete salvación eterna a quienes obedezcan. Amenaza con tormento eterno a quienes cuestionen. Presenta dogmas absurdos como misterios divinos que deben aceptarse por fe. Y así mantiene el control. La verdadera fe, argumentaba Spinoza, no requiere suprimir la razón. Al contrario, la verdadera fe abraza la razón como el don más grande que nos ha sido dado. Porque si Dios es racional, si Dios es el orden mismo del cosmos, entonces usar la razón es honrar a Dios. Y rechazar la razón en nombre de la fe es rechazar a Dios mismo. Pero la Iglesia nunca pudo tolerar este tipo de pensamiento. Para la institución eclesiástica, el control doctrinal lo es todo. Permitir que la razón examine las Escrituras, que cuestione los dogmas, que señale las contradicciones, es abrir la puerta al caos herético. Por eso Spinoza fue excomulgado no solo por la sinagoga judía, sino también condenado por las iglesias cristianas de su tiempo. Su tratado teológico-político, donde exponía estas contradicciones, fue prohibido, quemado, considerado uno de los libros más peligrosos jamás escritos. Peligroso no porque mintiera, sino porque decía verdades que no debían decirse. Verdades que todavía hoy, siglos después, la mayoría de creyentes prefiere ignorar. ¿Cuántos cristianos han leído los evangelios completos, comparándolos versículo por versículo?
¿Cuántos han notado las contradicciones flagrantes en el relato del nacimiento? ¿Cuántos se han preguntado por qué Marcos y Juan no mencionan nada de esto? Muy pocos, porque la religión institucional no invita al escrutinio, invita a la obediencia. Las contradicciones en el relato del nacimiento de Jesús no son anomalías periféricas, son fracturas fundamentales que revelan la naturaleza humana, demasiado humana, de los textos sagrados. Revelan que estos relatos fueron construidos, editados, adaptados, manipulados a lo largo de décadas y siglos por personas con agendas teológicas específicas. No hay conspiración aquí. No hay engaño malicioso, simplemente está la realidad de cómo se forman las tradiciones religiosas a través de la memoria, la interpretación, la reinterpretación, el desarrollo teológico. El problema no es que esto haya ocurrido, el problema es que la Iglesia insiste en negar que ocurrió, en presentar estos textos como si hubieran caído del cielo perfectamente formados, sin contradicción ni error. Y esa mentira piadosa, esa noble mentira, como la llamaría Platón, es lo que Spinoza no podía tolerar. Porque ¿qué está en juego aquí? No solo la historicidad de un relato antiguo, está en juego la relación misma entre fe y verdad, entre creencia y conocimiento, entre autoridad y razón. Si la Iglesia puede exigir que aceptemos contradicciones evidentes en nombre de la fe, ¿qué otra cosa puede exigirnos que aceptemos? Si debemos apagar nuestra capacidad de razonamiento crítico cuando leemos las Escrituras, ¿dónde más debemos apagarla? Spinoza vio que este era el camino hacia la tiranía intelectual y espiritual. Una religión que exige la suspensión del pensamiento crítico no está interesada en la verdad, está interesada en el poder. Y el poder eclesiástico se ha sostenido durante milenios precisamente porque la mayoría de creyentes nunca examina de cerca las doctrinas que acepta. Piensen en la ironía histórica. Las mismas iglesias que hoy celebran la Navidad con belenes donde magos y pastores adoran juntos al niño, ignoran completamente que esa escena nunca existió en ningún evangelio. Es una fusión artificial de dos relatos incompatibles. Las mismas iglesias que exigen creencia en el nacimiento virginal, basándose en una mala traducción de Isaías, ignoran que los primeros cristianos no parecían saber nada de esto. Las mismas iglesias que presentan a Jesús como descendiente de David a través de José, ignoran que esa genealogía se vuelve irrelevante si José no era el padre biológico. Capa sobre capa de contradicción, de incoherencia, de manipulación histórica, y todo ello sostenido por la exigencia de fe ciega, por la amenaza de condena eterna para quienes dudan, por el consuelo emocional que la narrativa proporciona a millones que prefieren la certeza cómoda a la verdad incómoda. Spinoza pagó un precio terrible por su honestidad intelectual. Murió joven, pobre, solo, exiliado de su comunidad, vilipendiado por cristianos y judíos por igual. Sus libros fueron prohibidos. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y blasfemia. Durante siglos, mencionar a Spinoza era invitar al escándalo. Pero la verdad tiene una manera obstinada de sobrevivir. Las ideas que parecían tan peligrosas en el siglo XVII son ahora lugares comunes en la academia bíblica. Los eruditos modernos, incluso muchos creyentes, reconocen abiertamente las contradicciones en los evangelios, la naturaleza tardía y teológica de las narrativas del nacimiento, la imposibilidad de reconciliar Mateo y Lucas sin recurrir a gimnasia interpretativa. Spinoza fue vindicado por el tiempo, aunque su nombre sigue siendo maldito en muchos círculos religiosos, porque lo que él hizo no fue destruir la fe, fue exigir que la fe fuera honesta, coherente, respetuosa de la razón que supuestamente Dios nos dio. Y aquí, al final de esta primera parte de nuestra reflexión, llegamos a una pregunta que debe resonar en cada uno de ustedes. ¿Qué es más peligroso?
la verdad que destruye ilusiones cómodas o la mentira que sostiene certezas falsas. Spinoza eligió la verdad sabiendo que le costaría todo. La Iglesia eligió la mentira sabiendo que le daría poder sobre millones. Esa elección definió la historia del cristianismo durante 2 milenios. Definió la relación entre fe y conocimiento, entre religión y ciencia, entre autoridad eclesiástica y libertad intelectual. Y las consecuencias de esa elección todavía nos afectan hoy. Cada vez que alguien es condenado por cuestionar, cada vez que la duda es tratada como pecado, cada vez que la razón es presentada como enemiga de la fe. Las 5 contradicciones del nacimiento de Jesús que hemos examinado no son curiosidades históricas sin importancia. Son ventanas a un problema mucho más profundo, el problema de una religión construida sobre fundamentos que no pueden soportar el peso del escrutinio racional. Y si estos fundamentos se tambalean, ¿qué más se tambalea con ellos? Esa pregunta nos lleva a territorios peligrosos, a cuestionamientos que la mayoría prefiere evitar. Pero Spinoza nunca evitó nada. Caminó directo hacia el fuego con los ojos abiertos, y lo que vio allí, en el corazón incandescente de la contradicción religiosa, fue tanto aterrador como liberador. Porque cuando las certezas se queman, cuando los dogmas se derrumban, cuando las autoridades son expuestas como falibles y humanas, algo nuevo puede emerger. No necesariamente algo más cómodo, pero quizás algo más verdadero. Las contradicciones del nacimiento de Jesús son solo el principio, son la primera grieta en el muro. Y Spinoza nos invita a mirar a través de esa grieta, a ver qué hay del otro lado, a preguntarnos si estamos dispuestos a cambiar la seguridad de la tradición por la incertidumbre de la verdad. Es una invitación peligrosa, siempre lo ha sido, siempre lo será. Porque la verdad nunca ha sido cómoda, nunca ha prometido consuelo, lo único que promete es ser verdad. Y para Spinoza, eso era suficiente. Debería ser suficiente para nosotros también. Pero la historia no termina con la identificación de contradicciones en antiguos textos religiosos. Eso sería demasiado fácil, demasiado académico, demasiado distante de las vidas que vivimos y las creencias que sostenemos. Las contradicciones importan no por sí mismas, sino por lo que revelan sobre la naturaleza de la fe, sobre los mecanismos del poder eclesiástico, sobre la relación entre verdad y autoridad. Spinoza entendió que no estaba simplemente corrigiendo errores históricos o señalando inconsistencias textuales. Estaba desafiando todo un sistema de control basado en la supresión del pensamiento crítico. Estaba exponiendo la maquinaria que durante siglos había mantenido a millones en la ignorancia, no por accidente, sino por diseño deliberado. Y eso era imperdonable para quienes se beneficiaban de ese sistema. Cuando la Iglesia primitiva se enfrentó a las contradicciones obvias en los relatos del nacimiento, tuvo varias opciones. Podría haber admitido que eran narrativas teológicas, no reportajes históricos, desarrolladas independientemente en diferentes comunidades cristianas para diferentes propósitos. Podría haber reconocido que los autores de Mateo y Lucas nunca pretendieron escribir biografías en el sentido moderno, sino proclamaciones de fe expresadas en forma narrativa. Podría haber tratado estos textos con la honestidad intelectual que merecían, pero hacer eso habría significado abandonar la pretensión de inerrancia bíblica, admitir que las Escrituras eran documentos humanos sujetos a todas las limitaciones humanas. Y eso era imposible para una institución que basaba su autoridad absoluta en la afirmación de que hablaba con voz divina. Así que la Iglesia eligió otro camino, la armonización forzada. Desarrolló toda una metodología hermenéutica cuyo único propósito era hacer que textos contradictorios parecieran coherentes. Los padres de la Iglesia se convirtieron en maestros del malabarismo interpretativo. Cuando Mateo y Lucas ofrecían genealogías completamente diferentes para Jesús,
Los teólogos inventaron teorías elaboradas sobre matrimonios leviratos y adopciones que no aparecen en ninguna parte de los textos. Cuando el censo de Quirinio contradecía la cronología, se especulaba sobre censos anteriores no registrados o se reinterpretaban las fechas de maneras que violaban la historia conocida. Cuando la matanza de los inocentes no aparecía en Josefo, se argumentaba que Belén era un pueblo tan pequeño que la matanza de unos pocos niños no habría llamado la atención del historiador, ignorando convenientemente que Herodes era rey de Judea entera y que un acto así habría tenido repercusiones políticas significativas. Esta tradición de armonización forzada continúa hasta hoy. Predicadores evangélicos y apologetas católicos dedican sermones enteros a explicar cómo las contradicciones realmente no son contradicciones si uno las mira desde el ángulo correcto, si uno tiene suficiente fe, si uno confía en que Dios de alguna manera hace coherente lo que parece incoherente. Es un ejercicio intelectual deshonesto, no es investigación honesta de la verdad. Es racionalización después del hecho, partiendo de la conclusión deseada, que los textos son inerrantes, y trabajando hacia atrás para forzar los datos a que se ajusten a esa conclusión. Spinoza vio esto con claridad devastadora, y su respuesta fue simple y demoledora. Si necesitas torturar los textos para hacerlos coherentes, quizás el problema no está en tu interpretación, sino en la premisa de que son coherentes. Pero ¿por qué importa esto? ¿Por qué debería importarnos a nosotros, siglos después, que unos textos antiguos contengan contradicciones? Después de todo, millones de personas encuentran consuelo, significado, propósito en estas narrativas. Millones construyen sus vidas alrededor de la fe cristiana sin preocuparse por detalles históricos. No es cruel, incluso destructivo, atacar esas creencias. Spinoza enfrentó esta acusación constantemente. Sus críticos lo acusaban de destruir la fe de gente simple, de robarles el consuelo de sus creencias. Pero su respuesta era que la verdadera crueldad no era decir la verdad, sino sostener creencias falsas para controlar a las personas. Porque cuando la fe se basa en falsedades, cuando requiere la suspensión del pensamiento crítico, cuando exige obediencia ciega a autoridades humanas que afirman hablar por Dios, entonces esa fe no libera, esclaviza. Y aquí está el núcleo del conflicto entre fe y razón que Spinoza identificó. La fe auténtica, argumentaba, no teme la razón, no requiere que apaguemos nuestras mentes, no demanda que aceptemos contradicciones obvias. La fe auténtica es confianza en el orden racional del universo, en la bondad fundamental de la realidad, en nuestra capacidad de comprender y vivir en armonía con las leyes naturales que Spinoza identificaba con Dios mismo. Pero la fe institucionalizada, la fe controlada y definida por iglesias que reclaman autoridad absoluta, esa fe requiere algo muy diferente. Requiere sumisión intelectual. Requiere aceptación de dogmas que no pueden justificarse racionalmente. Requiere, en última instancia, que sacrifiquemos nuestra capacidad de pensar críticamente en el altar de la obediencia eclesiástica. Las contradicciones en el relato del nacimiento importan porque exponen esta dinámica. Si la Iglesia exige que creamos en relatos que se contradicen entre sí, si insiste en que ambos son literalmente verdaderos a pesar de ser mutuamente excluyentes, entonces está exigiendo que violemos nuestro propio sentido de la razón. Y una vez que hemos aceptado hacer eso, una vez que hemos acordado que la fe requiere creer en lo imposible o contradictorio, entonces no hay límite a lo que la autoridad eclesiástica puede exigirnos que creamos. Podemos ser convencidos de cualquier cosa, podemos ser controlados completamente, porque hemos renunciado a la única herramienta que tenemos para evaluar afirmaciones, nuestra capacidad racional. Spinoza vio esto no solo como un problema intelectual, sino como un problema político y moral.
Una población entrenada para no pensar críticamente sobre religión tampoco pensará críticamente sobre política. Una población que acepta contradicciones en nombre de la fe también aceptará contradicciones en nombre del poder secular. El control religioso de las mentes prepara el terreno para el control político, y de hecho, durante siglos, la Iglesia y el Estado trabajaron mano a mano para mantener a las masas en obediencia. La Iglesia prometía recompensas celestiales por la sumisión y amenazaba con tormentos eternos por la rebelión. El Estado proporcionaba fuerza física para castigar a los herejes y proteger la ortodoxia. Era un sistema perfectamente diseñado para mantener el orden social a expensas de la libertad y la verdad. Pero Spinoza vivía en los Países Bajos del siglo XVII, en medio de lo que entonces era la sociedad más tolerante y libre de Europa. La República Holandesa había librado una guerra de 80 años contra España precisamente por la libertad religiosa y política. Había una ventana de oportunidad para el pensamiento radical, para cuestionar las ortodoxias que en otros lugares te habrían llevado a la hoguera. Y Spinoza aprovechó esa ventana. Escribió, publicó, argumentó. Sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que su tratado teológico-político sería condenado. Lo publicó anónimamente por esa razón. Pero también sabía que algunas verdades necesitan ser dichas sin importar el costo, porque el silencio, la autocensura, la complicidad con la mentira institucionalizada, eso también tiene un costo que se paga en vidas desperdiciadas, en potencial humano sofocado, en generaciones atrapadas en la oscuridad intelectual. Las 5 contradicciones del nacimiento de Jesús son un microcosmos de un problema mucho mayor. El problema de las religiones reveladas que afirman poseer verdad absoluta, pero que en realidad están llenas de errores, contradicciones, manipulaciones históricas. Y no es solo el cristianismo. Spinoza aplicó el mismo escrutinio crítico a la Torá, a las escrituras hebreas. Señaló que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque esos libros narran la muerte de Moisés. Identificó anacronismos, contradicciones, evidencia de múltiples autores y editores trabajando a lo largo de siglos. Por esto fue excomulgado de la sinagoga con una maldición tan severa que pocos en la historia judía han recibido algo comparable. Pero él aceptó ese destino, porque para él la verdad no era negociable. No se podía sacrificar en el altar de la pertenencia comunitaria o la aceptación social. Hay algo profundamente conmovedor en la soledad de Spinoza. Rechazado por judíos y cristianos, viviendo modestamente puliendo lentes, escribiendo filosofía que sabía que sería condenada, pero que creía que eventualmente sería vindicada. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de fe en la verdad se requiere para sacrificar todo por ella? Porque Spinoza tenía fe. No fe en los dogmas de ninguna religión organizada, pero sí fe en que el universo es comprensible, en que la razón puede revelar la naturaleza de la realidad, en que vivir de acuerdo con la verdad es superior a vivir en ilusiones cómodas. Esa era su religión. Esa era su espiritualidad, y era tan profunda, tan genuina, tan radical, que las religiones convencionales no podían tolerarla. Cuando comparamos la fe de Spinoza con la fe que las iglesias exigen, vemos 2 concepciones completamente diferentes de lo que significa creer. Para las iglesias, la fe es aceptación de doctrinas. Es asentimiento intelectual a proposiciones sobre Dios, Cristo, salvación, pecado, redención. Es creer que ciertas cosas ocurrieron históricamente, que ciertos textos son divinamente inspirados, que ciertas autoridades humanas hablan con voz divina. Y estas creencias deben mantenerse incluso, especialmente, cuando contradicen la razón o la evidencia. La fe se define por su capacidad de creer lo imposible. Para Spinoza, esta concepción de la fe es una perversión.
La verdadera fe es confianza en la racionalidad del universo, es amor a la verdad por sí misma, es el coraje de seguir la razón donde sea que conduzca, incluso si conduce lejos de las tradiciones que amamos. Y aquí llegamos a la pregunta más inquietante de todas. Si las contradicciones en los relatos del nacimiento demuestran que los evangelios no son históricamente confiables en este punto, ¿qué más en los evangelios tampoco es confiable? Si Mateo y Lucas inventaron o embellecieron las narrativas del nacimiento para propósitos teológicos, ¿qué otras partes de sus evangelios son también invenciones teológicas? Los milagros, las parábolas, las enseñanzas, incluso la resurrección. Una vez que se abre la puerta al escepticismo histórico, una vez que se reconoce que los autores de los evangelios estaban dispuestos a moldear y crear narrativas para servir sus propósitos teológicos, se vuelve imposible confiar ciegamente en cualquier cosa que afirmen. Cada afirmación debe ser evaluada por su evidencia, su coherencia, su plausibilidad histórica. Y cuando se hace eso, cuando se aplica el mismo rigor crítico a todo el Nuevo Testamento que Spinoza aplicó a las narrativas del nacimiento, todo el edificio se tambalea. Los eruditos bíblicos modernos han seguido el camino que Spinoza abrió. Han demostrado que muchas de las cartas atribuidas a Pablo no fueron escritas por él, que los evangelios fueron escritos décadas después de los eventos que narran por autores anónimos, que la historia de la mujer adúltera en Juan no aparece en los manuscritos más antiguos, que el final de Marcos fue añadido posteriormente, que las genealogías, las profecías cumplidas, los milagros, todos muestran signos de elaboración teológica posterior en lugar de reportaje histórico objetivo. Ninguno de estos hallazgos es sorprendente una vez que se abandona la premisa de la inerrancia bíblica. Todos son exactamente lo que esperaríamos si los textos bíblicos son documentos humanos, escritos por personas con agendas teológicas, en contextos históricos específicos, para audiencias particulares. Pero para quienes insisten en que cada palabra es inspirada por Dios, estos hallazgos son devastadores. La pregunta entonces se vuelve: ¿por qué insistir en la inerrancia cuando la evidencia claramente la contradice? ¿Por qué no simplemente admitir que las Escrituras son documentos valiosos, inspiradores incluso, pero humanos y falibles? ¿Por qué no desarrollar una teología que no dependa de afirmaciones históricas que no pueden sostenerse bajo escrutinio? Muchos teólogos liberales han intentado precisamente eso. Han argumentado que la verdad del cristianismo no depende de la historicidad literal de cada evento narrado en los evangelios, que lo que importa es el mensaje espiritual, la ética, la relación con lo divino. Pero esta posición ha sido consistentemente rechazada por las iglesias conservadoras, porque si se admite que parte de la Biblia no es literalmente cierta, ¿cómo se determina qué partes son ciertas y cuáles no? ¿Quién decide? ¿Con qué autoridad? La puerta a la interpretación individual se abre, y con ella el control eclesiástico se desvanece. Este es el verdadero terror que Spinoza representaba para las autoridades religiosas. No era solo que señalara contradicciones en textos antiguos, era que su método, su insistencia en que la razón debía gobernar incluso en asuntos de fe, conducía inevitablemente a la disolución de la autoridad eclesiástica. Si cada creyente puede y debe usar su propia razón para interpretar las Escrituras, entonces ¿para qué necesitamos sacerdotes, obispos, papas? Si los textos sagrados están llenos de errores y contradicciones, que cada persona debe navegar usando su propio juicio, entonces el edificio completo de la autoridad religiosa institucionalizada se vuelve obsoleto. Y eso es intolerable para quienes derivan poder de esa autoridad. Spinoza no proponía el ateísmo. De hecho, se consideraba profundamente religioso.
Su filosofía es un intento de comprender la naturaleza de Dios a través de la razón. Pero el Dios que descubrió a través de su filosofía no se parecía en nada al Dios de las iglesias o sinagogas. No era un ser personal que intervenía en la historia, que escuchaba oraciones, que castigaba pecados o recompensaba virtudes. Era la sustancia infinita del universo mismo, la realidad fundamental de la cual todo emerge y en la cual todo existe. Deus sive natura, Dios o la naturaleza. No dos cosas, sino una sola vista desde dos perspectivas. Comprender esto, vivir en armonía con esto, era para Spinoza la verdadera religión. Todo lo demás, todos los rituales, dogmas, jerarquías eclesiásticas eran superstición humana. Esta visión era radical entonces y sigue siendo radical ahora, porque elimina completamente la necesidad de mediación religiosa. No necesitas sacerdotes para comunicarte con un Dios que es idéntico a la naturaleza. No necesitas sacramentos para acceder a la gracia divina, que es simplemente el orden racional del cosmos. No necesitas iglesias que te digan qué creer, porque puedes usar tu propia razón para comprender la realidad. Es una espiritualidad completamente democratizada, completamente internalizada, y es precisamente por eso que era y es tan amenazante para las religiones organizadas. Porque si la gente abraza esta visión, las iglesias pierden su razón de existir. Las contradicciones en el relato del nacimiento de Jesús, entonces, no son simplemente curiosidades académicas. Son síntomas de un problema fundamental en cómo las religiones institucionalizadas manejan la verdad. Son evidencia de que la autoridad eclesiástica se construye sobre fundamentos que no pueden soportar el peso del escrutinio racional, y son invitaciones a repensar completamente nuestra relación con la fe, la razón, la autoridad, la verdad. Spinoza extendió esa invitación hace más de 3 siglos. Pocas personas la han aceptado. La mayoría encuentra más cómodo permanecer en las certezas de la fe tradicional, incluso cuando esas certezas están construidas sobre contradicciones obvias. Pero para aquellos que valoran la verdad por encima de la comodidad, para aquellos que están dispuestos a enfrentar la incomodidad de la duda y la incertidumbre, la invitación permanece abierta. Y quizás ahora, en nuestra era de acceso sin precedentes a la información, en un tiempo cuando cualquier persona puede comparar los evangelios lado a lado con unos pocos clics, en una época cuando la educación bíblica crítica está disponible para cualquiera que la busque, quizás ahora es el momento para que más personas acepten esa invitación, porque las iglesias ya no pueden controlar la información como lo hacían en tiempos de Spinoza. No pueden quemar libros lo suficientemente rápido. No pueden silenciar voces disidentes con excomuniones y amenazas. Internet ha democratizado el conocimiento de una manera que habría sido inimaginable en el siglo XVII. Y eso significa que las contradicciones, las manipulaciones históricas, los fundamentos tambaleantes de los dogmas religiosos, todo está ahora visible para cualquiera que se moleste en mirar. Pero mirar requiere coraje, requiere estar dispuesto a dejar ir creencias que quizás has sostenido toda tu vida. Requiere enfrentar la posibilidad de que aquello que te enseñaron como verdad sagrada e incuestionable puede ser, en muchos aspectos, falso. No es fácil. Spinoza lo sabía. Perdió su comunidad, su familia, su lugar en la sociedad por su honestidad intelectual. Pero también ganó algo que consideraba infinitamente más valioso: la libertad de pensar, de cuestionar, de buscar la verdad sin las cadenas de la autoridad dogmática. Esa libertad es aterradora. Es mucho más cómodo dejar que otros piensen por ti, que te digan qué creer, que te proporcionen certezas prefabricadas. Pero la comodidad no es lo mismo que la verdad. Y eventualmente, las certezas construidas sobre fundamentos falsos se derrumban.
dejando a las personas en crisis existenciales profundas porque su fe entera estaba basada en afirmaciones que no pueden defenderse. ¿Qué es preferible entonces? ¿Construir sobre arena sabiendo que es arena o construir sobre arena creyendo que es roca hasta que todo se derrumba? Spinoza eligió la primera opción. Eligió la honestidad radical, las preguntas sin respuestas fáciles, la búsqueda constante de comprensión en lugar de la aceptación pasiva de dogmas. Y en ese proceso descubrió una espiritualidad más profunda, más auténtica, más liberadora que cualquier cosa que las religiones institucionales pudieran ofrecer. Porque la verdadera libertad espiritual no viene de creer las cosas correctas. Viene de liberarte de la necesidad de certeza absoluta, de abrazar la naturaleza provisional de todo conocimiento humano, de vivir con humildad intelectual mientras mantienes compromiso inquebrantable con la honestidad. Las 5 contradicciones del nacimiento de Jesús que hemos explorado son puertas. Puertas a cuestionamientos más profundos, a investigaciones más amplias, a la reevaluación completa de lo que significa tener fe en el mundo moderno. Spinoza abrió esas puertas. Las iglesias han intentado mantenerlas cerradas durante siglos, pero las puertas permanecen. Y cada generación debe decidir si tendrá el coraje de cruzarlas, o si elegirá la seguridad de quedarse en habitaciones familiares aunque estén construidas sobre fundamentos agrietados. No hay juicio en esa elección, pero sí hay consecuencias, y esas consecuencias se extienden más allá del individuo. Afectan a sociedades enteras, a la relación entre religión y poder, a nuestra capacidad colectiva de enfrentar la verdad incluso cuando es incómoda. Pero la historia que hemos contado hasta ahora, por más reveladora que sea, por más que exponga las contradicciones fundamentales en las narrativas fundacionales del cristianismo, aún no ha alcanzado su verdadero clímax. Porque las contradicciones textuales son solo la superficie. Debajo de ellas yace una pregunta mucho más profunda, más perturbadora, más fundamental. ¿Qué sucede con una civilización cuando la verdad se vuelve secundaria al poder? ¿Qué le pasa al alma humana cuando se le enseña desde la infancia que cuestionar es pecado? ¿Qué clase de mundo creamos cuando institucionalizamos la irracionalidad y la llamamos fe? Spinoza no solo identificó contradicciones en textos antiguos, diagnosticó una enfermedad civilizacional, y esa enfermedad aún nos aflige hoy, siglos después de su muerte, en formas que probablemente ni siquiera imaginó. La pregunta que debe atormentarnos es esta: ¿por qué las contradicciones persisten? No me refiero a por qué existen en los textos, eso ya lo hemos respondido, sino a por qué persisten en la conciencia colectiva. ¿Por qué generación tras generación de creyentes las acepta sin cuestionamiento? La respuesta no puede ser simple ignorancia. En la era de la información, la ignorancia es una elección. Cualquiera puede comparar Mateo y Lucas. Cualquiera puede investigar el censo de Quirinio. Cualquiera puede preguntarse por qué Marcos y Juan no mencionan el nacimiento virginal. La información está disponible, pero la mayoría de creyentes simplemente no mira, y cuando se les presenta, cuando se les señalan las contradicciones directamente, la respuesta típica no es investigación honesta, sino racionalización defensiva. ¿Por qué? ¿Qué mecanismo psicológico convierte a personas inteligentes y racionales en todos los demás aspectos de sus vidas en creyentes acríticos cuando se trata de religión? Spinoza habría respondido que es el miedo. Miedo al castigo eterno, miedo a la exclusión social, miedo a perder el sentido de propósito y significado que la religión proporciona. Miedo, en última instancia, a la libertad y responsabilidad que viene con pensar por uno mismo. Es más fácil, más seguro, más cómodo dejar que la autoridad eclesiástica piense por ti.
Es aterrador enfrentar un universo sin garantías divinas, sin recompensas celestiales, sin justicia cósmica que eventualmente arregle todas las injusticias terrenales. La religión ofrece consuelo contra el terror existencial de la mortalidad, la insignificancia, la aparente falta de sentido del sufrimiento, y ese consuelo es tan poderoso que la mayoría de personas están dispuestas a pagar cualquier precio intelectual para mantenerlo. Pero el precio es alto, más alto de lo que la mayoría reconoce. Porque cuando entrenas a las personas para que no piensen críticamente sobre religión, las estás entrenando para que no piensen críticamente en general. La misma mentalidad que acepta contradicciones obvias en los evangelios, aceptará contradicciones en la propaganda política. La pardos misma mentalidad que suspende el juicio racional cuando la autoridad eclesiástica lo demanda, suspenderá el juicio racional cuando cualquier autoridad lo demande. Y así, la religión se convierte en el campo de entrenamiento perfecto para la sumisión política, para la aceptación de injusticias sociales, para la tolerancia de la corrupción y el abuso de poder. Porque si Dios lo permite, si está en los planes divinos, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar? Esta lógica ha sostenido tiranías durante milenios, ha justificado esclavitud, genocidio, opresión de mujeres, persecución de minorías, todo en nombre de la fe, todo respaldado por textos sagrados, interpretados por autoridades religiosas que afirmaban hablar por Dios. Spinoza vio esto con claridad profética. Su tratado teológico-político no era solo una crítica de la Biblia, era una crítica del poder político que se disfrazaba de autoridad religiosa. En su época, los Países Bajos estaban divididos entre fuerzas que querían una república secular y tolerante, y fuerzas que querían un Estado teocrático calvinista. Spinoza argumentaba que permitir que la religión controlara el Estado era invitar al desastre, porque la religión institucionalizada nunca se contenta con gobernar almas. Siempre quiere gobernar cuerpos, controlar comportamientos, imponer su visión de moralidad a través de la fuerza legal. Y cuando tiene ese poder, lo usa para silenciar la disidencia, castigar la herejía, mantener poblaciones en la ignorancia que hace posible el control. Las contradicciones en el relato del nacimiento de Jesús importan entonces no solo como asuntos de precisión histórica, sino como símbolos de un sistema completo de control epistémico. Son ejemplos de cómo la autoridad religiosa exige que sacrifiquemos nuestro juicio racional en su altar. Y una vez que hemos hecho ese sacrificio, una vez que hemos aceptado que la fe requiere creer en lo contradictorio, entonces no hay límite a lo que se nos puede hacer creer. Podemos ser convencidos de que los herejes merecen ser quemados vivos, que las brujas deben ser ahogadas, que los judíos son responsables de la muerte de Cristo y merecen persecución, que los infieles deben ser convertidos por la espada, que las mujeres son inferiores por diseño divino, que la esclavitud es ordenada por Dios, que los ricos son bendecidos y los pobres están siendo castigados por pecados, que sufrir en esta vida será recompensado en la próxima, así que no te rebeles contra la injusticia. Cada una de estas afirmaciones ha sido defendida con fervor religioso usando las mismas escrituras que contienen las contradicciones que hemos examinado, y ese es el punto. Las escrituras pueden ser usadas para justificar casi cualquier cosa porque son suficientemente contradictorias, ambiguas y variadas como para proporcionar textos de apoyo para cualquier posición. ¿Quieres justificar la violencia? Encuentra pasajes sobre la ira de Dios, sobre la destrucción de los enemigos de Israel, sobre Jesús echando a los mercaderes del templo. ¿Quieres promover la paz? Encuentra pasajes sobre amar a tus enemigos, poner la otra mejilla, bendecir a quienes te persiguen. ¿Quieres subordinar a las mujeres?
Cita a Pablo diciendo que las mujeres deben permanecer en silencio en las iglesias. Quieres empoderar a las mujeres. Señala que Jesús trató a las mujeres con respeto radical para su época, que hubo mujeres apóstoles, que María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección. La Biblia contiene multitudes porque fue escrita por multitudes a lo largo de siglos. Refleja las perspectivas, prejuicios, agendas y limitaciones de docenas de autores en contextos históricos radicalmente diferentes. No es una voz coherente, es un coro cacofónico, y reconocer eso, admitirlo honestamente, sería liberador. Permitiría a los creyentes elegir qué tradiciones dentro de ese coro desean seguir basándose en la razón, la compasión, la justicia. Pero la doctrina de la inerrancia bíblica hace imposible esa selectividad honesta. Si todo es igualmente palabra de Dios, entonces ¿cómo justificas seguir algunas enseñanzas e ignorar otras? ¿Por qué comes cerdo y usas ropa de mezcla de tejidos mientras condenas la homosexualidad, cuando los tres están prohibidos en Levítico? La única respuesta honesta es que estás eligiendo qué partes tomar en serio basándote en criterios extrabíblicos, tradición cultural, conveniencia personal, preferencias morales. Pero admitir eso sería admitir que tu autoridad moral no viene de Dios, sino de ti mismo. Y eso destruye toda la estructura de la autoridad religiosa. Spinoza comprendió que el problema fundamental no era la religión per se, sino la religión institucionalizada que afirmaba monopolio sobre la verdad. La espiritualidad personal, la búsqueda individual de significado y conexión con lo divino, eso podía coexistir perfectamente con la razón. Pero la religión organizada, con sus jerarquías, sus dogmas, sus pretensiones de infalibilidad, esa era incompatible con la libertad intelectual, porque su existencia dependía de mantener a las personas en un estado de dependencia epistémica. No puedes interpretar la Biblia tú mismo, necesitas al sacerdote. No puedes conocer la voluntad de Dios directamente, necesitas la mediación de la Iglesia. No puedes confiar en tu propia razón moral, necesitas la guía de la tradición eclesiástica. Y así, generación tras generación, se enseña a las personas a no confiar en sí mismas, a no pensar por sí mismas, a buscar siempre autoridad externa en lugar de desarrollar autoridad interna. Las consecuencias de esto se extienden mucho más allá de la religión. Cuando creas una cultura de dependencia epistémica, cuando entrenas a las personas para que busquen autoridad externa en lugar de confiar en su propia capacidad de razonamiento, creas ciudadanos perfectos para la tiranía. Porque los tiranos también afirman tener acceso especial a la verdad, también exigen obediencia sin cuestionamiento, también castigan la disidencia como traición. La estructura mental es exactamente la misma. Y no es coincidencia que los regímenes más totalitarios de la historia hayan tenido una relación estrecha con la religión, ya sea utilizándola como herramienta de control o imitando sus estructuras de autoridad y obediencia. Spinoza vivió para ver cómo el fanatismo religioso destrozaba Europa. Las guerras de religión entre católicos y protestantes habían matado a millones. La Inquisición seguía torturando y quemando herejes. Los judíos eran perseguidos tanto por católicos como por protestantes. Todo en nombre de la verdad revelada, de la fe pura, de la voluntad de Dios. Y él vio con claridad que mientras la religión mantuviera su afirmación de monopolio sobre la verdad, mientras continuara exigiendo que la razón se sometiera a la fe, la violencia continuaría. Porque cuando crees que tienes la verdad absoluta y que esa verdad viene de Dios, entonces cualquier medio para imponerla está justificado. La tortura se vuelve sagrada cuando salva almas de la condenación eterna. El asesinato se vuelve santo cuando elimina la herejía que podría contaminar a otros. El genocidio se vuelve divino cuando limpia la tierra de infieles.
La única salida de este ciclo de violencia religiosa, argumentaba Spinoza, era separar completamente la religión del poder político y subordinar todas las afirmaciones de verdad, incluyendo las religiosas, al tribunal de la razón. La religión debía ser asunto privado, el Estado debía ser secular. Y ninguna autoridad, religiosa o secular, debía tener el poder de imponer creencias a través de la fuerza. Estas ideas, radicales para su época, eventualmente se convirtieron en fundamentos de las democracias liberales modernas. La separación de Iglesia y Estado, la libertad de conciencia, el derecho a la libre investigación, todos estos principios tienen sus raíces en el pensamiento de Spinoza y de otros filósofos ilustrados que siguieron su camino. Pero la batalla nunca ha terminado. Incluso hoy, incluso en sociedades nominalmente seculares, las fuerzas de la religión institucionalizada siguen luchando por el poder político, siguen insistiendo en que sus verdades reveladas deben tener fuerza legal, siguen intentando imponer sus códigos morales en aquellos que no comparten su fe, y siguen usando las mismas tácticas que usaron contra Spinoza. Acusaciones de inmoralidad, amenazas de condenación, movilización de masas para castigar a quienes cuestionan. Las formas cambian, pero la estructura permanece, porque el poder no se rinde fácilmente, y el poder religioso, que afirma hablar por Dios, es el más difícil de desafiar, porque equipara el desafío con blasfemia. Las 5 contradicciones del nacimiento de Jesús que hemos explorado son, en este contexto más amplio, microcosmos de una lucha civilizacional entre razón y autoridad, entre libertad y control, entre honestidad y manipulación. Cada vez que alguien señala estas contradicciones y es silenciado, ridiculizado o condenado, la autoridad religiosa gana otra pequeña victoria. Cada vez que alguien acepta la armonización forzada, en lugar de reconocer la contradicción obvia, el pensamiento crítico pierde terreno. Cada vez que se enseña a un niño que dudar es pecado, que cuestionar es falta de fe, que la razón debe someterse a la autoridad eclesiástica, se perpetúa el ciclo. Y así, generación tras generación, las mismas contradicciones se repiten, las mismas mentiras piadosas se transmiten, el mismo sistema de control epistémico se mantiene, pero algo está cambiando. La información está más disponible que nunca. La educación crítica bíblica, una vez confinada a seminarios liberales, ahora está al alcance de cualquiera con acceso a Internet. Cada vez más personas, especialmente en generaciones más jóvenes, están abandonando las religiones organizadas. No necesariamente porque se vuelven ateos, sino porque ya no pueden aceptar la deshonestidad intelectual que estas religiones requieren. No pueden creer en la inerrancia bíblica cuando pueden ver las contradicciones con sus propios ojos. No pueden aceptar la autoridad eclesiástica cuando ven los escándalos de abuso, corrupción y encubrimiento. No pueden someterse a dogmas que contradicen sus sentidos básicos de justicia y compasión. Esta es quizás la vindicación final de Spinoza. No que todo el mundo se vuelva espinosista en filosofía, sino que cada vez más personas adoptan el principio espinosista fundamental. La razón no puede someterse a ninguna autoridad, ni siquiera la religiosa. La verdad no puede ser decretada por iglesias o escrituras. Debe ser descubierta a través de la investigación honesta, el pensamiento crítico, la disposición a seguir la evidencia donde sea que conduzca. Y cuando se aplica ese principio a las religiones reveladas, cuando se las examina con la misma honestidad que se examinaría cualquier otra afirmación histórica o filosófica, el edificio completo de la ortodoxia se desmorona. ¿Pero qué queda cuando se desmorona? Esta es la pregunta que aterroriza a los creyentes. Si no podemos confiar en las Escrituras, si la autoridad eclesiástica es ilegítima, si los dogmas son construcciones humanas,
Entonces, ¿qué fundamento tiene la moralidad? ¿Qué impide el caos nihilista? ¿Qué da significado a la existencia? La respuesta de Spinoza era radical en su simplicidad. La naturaleza misma proporciona todos los fundamentos que necesitamos. Comprender nuestra naturaleza, vivir de acuerdo con nuestras naturalezas verdaderas, buscar lo que genuinamente nos beneficia a largo plazo, cultivar virtudes que conducen a la felicidad sostenible, todo esto es posible sin revelación sobrenatural. La razón puede descubrir cómo vivir bien. La compasión emerge naturalmente cuando comprendemos nuestra interconexión. La justicia se fundamenta en el reconocimiento de que todos somos parte de la misma sustancia infinita. Esta ética naturalista asustaba a las iglesias tanto como su crítica bíblica, porque si la moralidad no requiere Dios, si las personas pueden ser buenas sin temor al infierno o esperanza del cielo, entonces, ¿para qué sirve la religión organizada? ¿Cuál es su función? Spinoza habría respondido que la religión puede servir funciones sociales valiosas: comunidad, ritual, consuelo en tiempos de pérdida. Pero estas funciones no requieren falsedad, no requieren pretensiones de verdad absoluta, no requieren autoridad que no puede ser cuestionada. Una religión honesta, humilde, que reconozca sus orígenes humanos mientras celebra sus aspiraciones espirituales, esa sería compatible con la razón. Pero esa no es la religión que la mayoría de instituciones ofrecen. Y así llegamos al clímax de nuestra reflexión, al punto donde todas las hebras que hemos seguido se entrelazan en una revelación final. Las contradicciones del nacimiento de Jesús no son aberraciones, son características, no son errores a ser armonizados, son ventanas a la verdad de cómo se construyen las religiones, cómo se desarrollan los mitos, cómo las comunidades crean narrativas que expresan sus esperanzas, miedos y valores. No hay nada inherentemente malo en esto. Los mitos pueden ser profundamente significativos, sin ser literalmente ciertos. Las narrativas pueden inspirar y guiar sin ser históricamente precisas. El problema surge solo cuando se insiste en que estos mitos son hechos, cuando se exige que estas narrativas sean aceptadas como historia literal, cuando se castiga a quienes señalan lo obvio. Spinoza nos invita a una honestidad radical, a reconocer los textos sagrados por lo que son: documentos humanos, valiosos, complejos, contradictorios, producto de siglos de desarrollo religioso, a ver la religión institucionalizada por lo que es: una estructura de poder humano que afirma autoridad divina para fines muy terrenales. A comprender la fe, no como aceptación ciega de dogmas, sino como confianza en la racionalidad fundamental del universo. A buscar significado, no en promesas sobrenaturales, sino en la realidad que podemos conocer, comprender, experimentar directamente. Esta honestidad es aterradora porque destruye certezas cómodas, pero también es liberadora porque nos libera de la necesidad de defender lo indefendible, de racionalizar lo irracional, de someter nuestra inteligencia a autoridades que no merecen nuestra sumisión. Nos permite construir ética sobre fundamentos sólidos de razón y compasión, en lugar de los fundamentos cambiantes de textos antiguos que se contradicen. Nos libera para buscar verdad donde sea que esté, sin miedo a la condenación por herejía. Las 5 contradicciones del nacimiento de Jesús son solo el comienzo. Son el primer paso en un viaje de descubrimiento que puede llevar en muchas direcciones. Para algunos, conducirá fuera de la religión completamente. Para otros, conducirá a formas más sofisticadas, menos literales de fe religiosa. Para otros más, conducirá a espiritualidades completamente nuevas, no atadas a tradiciones antiguas. No hay un destino único, pero el viaje mismo, la disposición a cuestionar, a dudar, a pensar críticamente sobre lo que nos han enseñado a aceptar sin cuestionamiento, ese viaje es lo que Spinoza nos lega.
Y quizás ese es el verdadero milagro. No el nacimiento virginal que probablemente nunca ocurrió. No las estrellas que guían a magos o ángeles que anuncian a pastores, sino el milagro de una mente humana, la de Baruch Spinoza, que en medio del fanatismo y la superstición de su época, se atrevió a pensar con claridad, a razonar con honestidad, a valorar la verdad por encima de la tradición. Ese coraje intelectual, esa integridad moral, esa es la herencia que debemos reclamar, porque las batallas que Spinoza luchó no han terminado. Las fuerzas de la autoridad dogmática, del pensamiento mágico, de la sumisión intelectual, todas siguen entre nosotros, y cada generación debe decidir si continuará el trabajo que él comenzó o si retrocederá a la comodidad de la certeza no examinada. Las preguntas permanecen. Resonarán en algunos de ustedes mucho después de que este video termine. ¿Por qué las iglesias nunca explican las contradicciones? ¿Por qué se nos enseña a no preguntar? ¿Por qué la duda se trata como enfermedad espiritual en lugar de salud intelectual? ¿Por qué la fe se define como creer sin evidencia o incluso contra la evidencia? ¿Por qué el pensamiento crítico es bienvenido en todas las áreas de la vida excepto en la religión? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son las preguntas correctas. Son las preguntas que Spinoza nos enseñó a hacer. Y hacerlas, genuinamente hacerlas y seguir donde conduzcan, es honrar su memoria mejor que cualquier conmemoración académica. La verdad, dijo Spinoza, es su propio estándar. No necesita autoridad externa para validarla. Se revela a la razón dispuesta a verla. Las contradicciones en el nacimiento de Jesús son visibles para cualquiera que mire honestamente. Que tan pocas personas miren, que tantas racionalicen cuando se ven obligadas a ver, que las iglesias castiguen en lugar de responder honestamente, todo esto revela no la debilidad de la crítica, sino la fortaleza del control ideológico. Pero ese control se está debilitando. Cada vez más grietas aparecen en el muro, y a través de esas grietas la luz de la razón comienza a filtrarse. No destruirá la religión, pero transformará cómo la religión funciona, qué puede afirmar, qué tipo de autoridad puede ejercer. Estamos viviendo el largo final de una era en la que la religión institucionalizada pudo exigir obediencia intelectual sin cuestionamiento. Esa era está terminando, no porque los ateos estén ganando alguna guerra cultural, sino porque la información se ha vuelto demasiado accesible, la educación demasiado extendida, el pensamiento crítico demasiado valorado. Las contradicciones que Spinoza señaló en el siglo XVII ahora son conocidas por millones, y una vez conocidas, no pueden desconocerse. Una vez que has visto las contradicciones en Mateo y Lucas, no puedes volver a escuchar la historia de Navidad de la misma manera. Una vez que comprendes que el nacimiento virginal se basa en una mala traducción, no puedes aceptar la doctrina con la misma fe ingenua. Una vez que reconoces que los evangelios están llenos de elaboraciones teológicas que no son históricas, debes repensar qué significa llamarlos palabra de Dios. Este repensar es doloroso. Requiere dejar ir certezas que proporcionaban consuelo. Requiere enfrentar preguntas existenciales sin las respuestas fáciles que la religión ofrecía. Requiere vivir con más incertidumbre, más ambigüedad, más responsabilidad personal por el significado y propósito. No es para todos. Muchos elegirán permanecer en la fe tradicional a pesar de las contradicciones, encontrando valor en la comunidad, el ritual, la tradición que proporciona. Y está bien. Spinoza nunca abogó por forzar a las personas a abandonar sus creencias. Solo abogó por la libertad de pensar, de cuestionar, de expresar dudas sin castigo. Abogó por un mundo donde creyentes y escépticos pudieran coexistir sin que ninguno tuviera poder para perseguir al otro. Pero también insistió en que la verdad importa.
que no podemos construir una civilización sana sobre fundamentos de falsedad, que el pensamiento crítico no puede ser suspendido en algunos dominios y esperarse que florezca en otros, que la autoridad que no puede justificarse racionalmente no merece respeto, sin importar cuán antigua o venerada sea. Estos principios son tan radicales hoy como lo fueron en su época, y son tan necesarios, porque los desafíos que enfrentamos como civilización, desde el cambio climático hasta las pandemias, desde la desigualdad económica hasta las amenazas a la democracia, todos requieren pensamiento crítico, evaluación honesta de evidencia, disposición a cambiar creencias cuando los hechos cambian. Requieren exactamente las capacidades intelectuales que la religión dogmática suprime. Las 5 contradicciones del nacimiento de Jesús, entonces, son más que curiosidades históricas o problemas teológicos. Son lecciones sobre la importancia del pensamiento crítico, sobre los peligros de la autoridad no examinada, sobre la necesidad de valorar la verdad incluso cuando es incómoda. Son recordatorios de que las instituciones que afirman hablar por Dios son tan falibles, tan humanas, tan propensas al error y la manipulación como cualquier otra institución humana. Y son invitaciones a reclamar nuestra autonomía intelectual, a pensar por nosotros mismos, a buscar verdad con honestidad sin importar a dónde nos lleve. Spinoza pagó un precio terrible por aceptar esa invitación, pero también ganó algo que ninguna iglesia podría darle: libertad intelectual completa, integridad moral inquebrantable, la satisfacción profunda de vivir en verdad, incluso cuando esa verdad era rechazada por casi todos a su alrededor. Y dejó un legado que ha inspirado a innumerables pensadores, científicos, filósofos, reformadores en los siglos desde su muerte. No construyó iglesias, no fundó religiones, no dejó discípulos organizados, pero plantó semillas de pensamiento que continúan germinando, creciendo, dando fruto en cada generación que valora la razón sobre el dogma, la verdad sobre la tradición, la libertad sobre la autoridad. Ese es el verdadero nacimiento milagroso que deberíamos celebrar. No el de un bebé divino en Belén, rodeado de contradicciones teológicas e imposibilidades históricas, sino el nacimiento del pensamiento crítico, del espíritu de libre investigación, del coraje para cuestionar incluso las afirmaciones más sagradas. Ese nacimiento ocurrió muchas veces a lo largo de la historia, en muchas mentes brillantes. Pero pocos lo ejemplificaron tan puramente, tan completamente, a tan gran costo personal como Baruch Spinoza. Y mientras haya personas dispuestas a pensar críticamente, a cuestionar autoridades, a buscar verdad honestamente, su espíritu vivirá. Porque la verdad no puede ser enterrada para siempre, puede ser suprimida por un tiempo, puede ser ignorada, ridiculizada, condenada. Pero eventualmente emerge, eventualmente prevalece, no porque tenga poder en el sentido convencional, sino porque es verdad. Y la verdad, como Spinoza sabía, es su propio estándar, su propia validación, su propia autoridad. No necesita nada más.